Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos iniciando esta cuarta semana del tiempo ordinario. El día de ayer tuvimos una gran fiesta, que es la fiesta de la presentación. Recordamos cómo Jesús viene presentado en el templo, ofrecen esa ofrenda que era de 2 pichones, y cómo se encuentra con 2 personajes, ¿verdad? El viejo Simeón y la profetisa Ana. Y cómo Simeón pues lo agarra en brazos y dice: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y la profetisa Ana pues que empieza a decir maravillas de parte del niño a todos aquellos que iban pasando. Y como era una mujer que nunca se había alejado del templo, su palabra tenía fuerza y era creíble justamente por eso, porque toda su vida la habían visto ahí. Es como que si nosotros reconozcamos a una persona a quien le hemos dado autoridad por ser el director de un colegio, de una institución educativa o lo que sea, y venga y nos empiece a contar algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, claro que le vamos a creer a esa persona. ¿Por qué? Porque su palabra tiene validez frente a nosotros. Y es ahí donde nosotros, celebrando esta fiesta de la presentación, queridos hermanos, vemos ahí cómo el Señor poco a poco se va manifestando a todos, ¿verdad? Y sin excepción. Porque Dios no es que solamente se manifiesta a un pueblo particular o a un grupo particular, sino que se manifiesta a todos. Ya se nos ha manifestado a través de la palabra, se nos ha manifestado también a través de la palabra hecha carne, se nos manifiesta ahora a través de la Eucaristía y de la acción del Espíritu Santo, pero independientemente como sea, Dios se sigue manifestando en nuestra vida. El día de hoy, en cambio, retomando la lectura del capítulo 5 de San Marcos, pues vemos este episodio de cómo Jesús expulsa a una gran cantidad de espíritus inmundos. Se puede llegar a pensar que eran al menos 2000 espíritus los que habían poseído a ese hombre, ¿verdad? Y por eso tenía la fortaleza, la fuerza para romper las cadenas, para destrozar las argollas, que nadie lo podía detener. Y entonces ver a Jesús y ver cómo Él sana con la palabra, es ahí donde nosotros también tenemos que ir dándonos cuenta. Le estamos dando poder a la palabra de Dios en nuestra vida. Nos estamos creyendo la palabra.
Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la única que es palabra viva. Nosotros podemos leer un artículo de un periódico y ese mismo artículo, leyéndolo otro día, podremos descubrir nuevos elementos. Eso no quiere decir que no sea correcto, pero ya no nos va a dar algo nuevo, ¿verdad? Sino que nos va a narrar una misma historia que nosotros ya conocemos. En cambio, cuando nosotros leemos la Escritura, si bien es cierto, volvemos a leer las mismas palabras, pero esas palabras cobran un sentido nuevo según las circunstancias en las que nosotros nos encontremos en ese momento. Por eso llegamos a afirmar y a decir que esa es palabra viva. Y entonces, claro, es ahí donde nosotros vemos también qué es lo que el Señor le pide a este hombre que ha sido sanado al final, ¿verdad? Vete a vivir con tu familia, le dice, no te vengas conmigo, vete ahí con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y eso, queridos hermanos, creo que es uno de los mejores testimonios que nosotros podemos tener. Saber de que el Señor ha obrado maravillas en mí y que eso yo se lo quiero contar, comenzando por la gente más cercana a mi vida, comenzando por aquellos los que frecuento más. Por eso seguramente aquel hombre que fue sanado, ¿no?, de todos estos demonios, pues seguramente se convirtió en un misionero fervoroso, en un misionero fiel, en un misionero que, habiendo experimentado de manera bien especial el amor de Dios, pues cómo no querer transmitirlo, queridos hermanos. Y nosotros, que somos acreedores de muchas bendiciones y muchos milagros diarios, somos también transmisores del Evangelio, somos transmisores con alegría de parte de Dios. O sea, esa misma alegría que recibimos de parte del Señor, somos capaces nosotros de transmitirla a los demás. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.